Hoy nos toca hablar de lo que es la excitación en las máquinas de corriente continua. Ya hemos visto y algunos valores se ha calculado. Hemos visto de que eh, en realidad es mucho más útil eh, tener un campo que una parte que el campo magnético tener la posibilidad de regularlo. Habíamos dicho en la clase anterior de que en el caso de los motores, esta regulación nos iba a servir para variar la velocidad, o sea, este em, valor que tenemos la posibilidad de hacerlo, este, en el caso de los motores se manifiesta, como les dije, con una posibilidad de variar la velocidad, mientras que en el caso de los generadores, eh, ese mismo reóstato de regulación va a servir para regular la tensión que está entregando la máquina a la red o a la carga. Em, También hemos dicho de que hasta este momento de que empezamos a hablar de las máquinas de corriente continua, dijimos de que no le íbamos a prestar atención hasta que tratáramos el tema específico en cómo se podía producir esa excitación. Y yo siempre les dije de que este, pensaran por el momento, por esos momentos en que había una fuente externa, que es la que nos proporcionaba esa tensión. En realidad, esa es una de las tres formas en que vamos a tener la excitación en las máquinas de corriente continua. Con una salvedad, vamos a ver en próximas clases cuáles son los ensayos que se les hacen a las máquinas y siempre que se ensaya una máquina para ver sus respuestas, para ver el comportamiento ante determinada perturbación o algo por el estilo, siempre lo que vamos a ensayar la máquina es con excitación independiente. Desde ahí se pueden trazar todas las curvas características en vacío, en carga y otras más. Pero después, en el propio funcionamiento de la máquina, o sea que acá no alteramos nada, alteramos solamente lo alimentamos de modo diferente. Lo que podemos llegar a tener es que la máquina, utilizar la propia tensión que está aplicada en el arrollamiento de inducido, eh, para desde ahí tomar la excitación. En este caso, entonces, estaríamos no pensando en una excitación independiente, sino que ahora la máquina se autoexcita. ¿Por qué? Porque si se trata de un generador, tomo tensión a bornes de la propia tensión que está generando el generador. Entonces, a partir de ahí obtengo la excitación. Eh, Ya vamos a ver de que hay tres formas de autoexcitación, pero antes de eso le menciono la tercera posibilidad de excitación que se denomina excitación propia. ¿Qué es esta excitación propia? Es donde es una cascada, digamos así, de generadores, donde tengo en principio un generador que normalmente va a estar autoexcitado en derivación, ya les digo de qué es eso. Normalmente va a estar autoexcitado en derivación, que eso me sirve para excitar, para el devanado de excitación de un segundo generador, ya de potencia más importante. Entonces, este segundo generador vendría a ser lo que
si lo analizo, ese segundo generador tiene excitación independiente, o sea, estoy mezclando acá una autoexcitación con una excitación independiente, y la tensión que genera este segundo generador es la que voy a utilizar, por ejemplo, en el campo inductor de un alternador, ¿sí? O sea que estas tres máquinas pueden o no estar alimentadas por la misma máquina motora, digamos así. O sea, pueden estar las tres, hasta en una de esas las tres sobre el mismo eje. Pero lo que estamos haciendo es que uno me sirve para excitar el otro y el otro me excita el alternador. Fíjense que ¿por qué esta cascada? Porque yo regulando con muy poquitos amperes, en realidad, la la máquina, la primera máquina, o sea, la máquina que está autoexcitada, regulándole el campo S, estoy haciendo variar la tensión de salida del segundo generador, que se comporta como excitación independiente, y a su vez esa tensión de salida me está regulando la tensión de salida del generador. O sea, tenemos una cascada. Con esto, lo que estoy haciendo es, con muy pequeña potencia, lo que estoy haciendo es regular la tensión del generador, el más importante, que es, en este caso, el de concentración. Pero dejemos eso, ya vamos a ver algún esquema. Y vamos entonces ahora a ir ejemplificando en esto que es la excitación. Decíamos, los campos magnéticos que se necesitan para la transformación de energía en una máquina de corriente continua son producidos ya sea mediante imanes permanentes o electroimanes. Los imanes permanentes producen el campo sin que tengamos necesidad de enrollamiento, pero en general tenemos el inconveniente de que los polos magnéticos son eh, relativamente débiles, y a esto le sumamos que tampoco son regulables. O sea, está bien como para entender el funcionamiento, el principio de funcionamiento va a seguir siendo el mismo, pero salvo que sean de escasísima potencia, no utilizamos imanes permanentes en las máquinas de corriente continua. Normalmente vamos a necesitar electroimanes, donde estos campos magnéticos se pueden variar con bastante amplitud. Fíjense que acá lo que tenemos es que esto es un esquema con excitación independiente, que era el que nos veníamos manejando hasta el momento, donde tenemos el campo. Ahora le estoy agregando, en este esquema, que era el esquema elemental, lo complico un poquitito y le estoy agregando esta segunda resistencia acá. Supongo que un generador, dijimos de que es el rotor, donde tenemos el devanado. Ya vimos cómo podían ser los devanados, pero lo que sí también vimos de que el hecho de tener algún devanado hace de que internamente tenga una resistencia que la vamos a llamar la resistencia del movimiento inducido. La resistencia puede ser mayor o menor, pero de por sí no es despreciable. También hemos mencionado que acá hay escobillas, y veíamos también de que esto, que es un paso de corriente a través de elementos rozantes, me va a provocar una caída de tensión en las escobillas. Decimos que para el conjunto de las escobillas positivas y negativas, asumiendo que puede haber varias escobillas, en el sentido, va a haber solamente un positivo y un negativo, pero esto, si hay más de un par de polos, va a haber más cantidad de escobillas,
inclusive si la intensidad de la corriente es importante, el colector se hace más largo y se pone más de una escobilla en el mismo montaje. Entonces, hay una caída de tensión en las escobillas y cuando esté conectada una carga a través de este circuito, va a circular una corriente que vamos a llamar corriente del inducido. Esto es la parte de excitación, donde tenemos una tensión de excitación que es externa, o sea, que está proporcionada externamente a la máquina. El devanado de la parte de los electroimanes, lo que va sobre las zapatas polares, este devanado. Y este devanado, como para que tengan idea, normalmente lo que se hace es, vamos a ver de que tiene un cálculo del número de vueltas, y va la mitad de esas vueltas en en el polo norte y la otra mitad en el polo sur. O sea, va mitad y mitad de la cantidad de vueltas. Decimos, tenemos una fuente exterior que nos está proporcionando una tensión de excitación y acá le vamos a incorporar este valor que es el rióstato de regulación, que es el que nos va, en definitiva, a variar la tensión a bornes de este devanado excitador y va a hacer de que esta corriente de excitación sea más o menos importante. Con lo cual, entonces, estamos teniendo la ya ansiada posibilidad de variar el campo magnético. O sea, recuerden, regulador de velocidad, regulador de tensión. En este caso, estamos ante un generador, o sea que lo que tenemos es un regulador de tensión a los bornes de salida, lo estamos regulando desde acá, desde la producción del flujo. La excitación independiente lo vamos a utilizar en casos especiales, o como les anticipé, para efectuar los ensayos. Normalmente para usarlo a cualquier alternador, a cualquier máquina, digamos, con excitación independiente, puede ser de que la tensión aplicada u obtenida no sea no sea adecuada para el valor que nosotros necesitamos. Es por eso que se puede llegar a acudir en el funcionamiento normal a la excitación independiente. Eh, no, no, no vamos a profundizar más sobre esto. Solamente nos interesa saber de que es un tipo de excitación que es el único en realidad que veníamos conversando hasta ahora. Después tenemos, les decía, la autoexcitación. Vamos a ver cómo se produce este principio de lo que es la autoexcitación. Autoexcitación significa que el generador se va a excitar a sí mismo. Para eso tenemos que pensar nosotros en que este generador en alguna ocasión estuvo funcionando y ha quedado en los polos un magnetismo remanente. O sea, ahí nos ha quedado polos con un magnetismo que va a ser débil, pero que producto de la remanencia, o sea, este hierro como tiene una sola posibilidad, una sola polaridad, lo que sucede es que va a tener una línea de fuerza que si vamos a suponer de que se trata de un generador y lo que hacemos es impulsar. Cuando nosotros impulsamos va a haber los conductores del rotor que van cortando esas líneas de fuerza que son débiles, pero no nulas, o sea, son débiles. Esto va a provocar de que a bornes, tanto acá en A como entre A y B, aparezca una diferencia de potencial.
Esta, en esos bornes de la máquina, lo que hacemos es conectar el arrollamiento de excitación. ¿Qué lo hacemos en este caso y con este sentido? ¿Sí? Esto es para este ejemplo. Eh, lo hacemos con este sentido y termina acá, nazco en esta escobilla que es la positiva, lo devano acá con la mitad de la cantidad de vueltas, luego vengo y sigo el recorrido, que tiene que ser el mismo sentido que el anterior, que en este caso el polo norte. Esto surge por la aplicación de la regla de la mano derecha, ¿no? Eh, por eso sé que acá hay un norte y acá obviamente voy a tener un sur. O sea, desde la mitad de la vuelta está sobre el norte, vengo, sigo con el mismo sentido y me conecto al otro borde. O sea, cuando esto empezó a girar, decíamos cortas líneas de fuerza que son débiles, y me va a producir la aparición de una fuerza electromotriz en bornes de la máquina que también es débil. Pero esta fuerza electromotriz me va a impulsar, o esta tensión entre los bornes, va a impulsar de que a través de estos conductores comience a circular algo más de corriente, porque antes era nula, ahora comienza a circular algo más de corriente, lo cual refuerza el campo, aumenta la cantidad de líneas de fuerza, y entonces lo que estoy haciendo es lograr de que nuevamente al cortar más líneas de fuerza, el valor de la fuerza electromotriz acá vuelve a aumentar, de la tensión en bornes vuelve a aumentar y se va repitiendo este ciclo de incremento hasta llegar a la tensión que puedo limitarla con este valor de un reóstato de regulación. Puedo limitarla para lograr una tensión deseada en bornes de la máquina. ¿Sí? Entonces, es un proceso que se va realimentando a sí mismo, por eso se llama autoexcitación. Pero fíjense además de eso que en este caso he tomado de la tensión de salida, ¿sí? La he tomado para alimentar a la parte de excitación, lo he tomado en los propios bornes de la máquina. Y esto está puesto en paralelo, digamos, o sea que la alimentación de los bornes está puesto en paralelo, con lo cual esta autoexcitación se va a llamar autoexcitación paralelo o más comúnmente se le llama autoexcitación en derivación, o sea que la máquina está tomando su propia excitación a bornes de la misma máquina. Esto se aplica exactamente lo mismo para un motor. Si en vez de tener una máquina motriz, estoy teniendo que le aplico una tensión, bueno, en este caso ya al aplicarle una tensión le estoy aplicando la totalidad de la tensión al devanado excitador, con lo cual ya el proceso de autoexcitación es inmediato. En el caso del generador tarda algún segundo más en autoexcitarse. ¿Qué sucede si nosotros devanamos al revés? ¿Sí? En vez de hacerlo de esta forma, hacemos circular la corriente a través desde el principio hacia abajo y luego por el polo sur. Y lo que va a pasar es que va a ser que nos va a caer, y el sentido de giro del generador es el mismo, y lo que va a suceder es que va a cambiar la polaridad de los devanados, pero no va a haber ningún inconveniente, o sea, no va a ser, eh, lo único que va a hacer es cambiarme el polo, en vez de positivo va a ser negativo, y esto, fíjense ustedes que yo no sé, hasta que no lo ponga en marcha, cuando
compro una máquina nueva, cuando instalo un generador nuevo, cuál es el polo norte y cuál es el polo sur. Entonces sí lo voy a decir, normalmente el fabricante te marca cuál es el polo positivo y cuál es el negativo, pero no se olviden de que al medio siempre esto va a necesitar mantenimiento y puede llegar a ocurrir de que alguien se equivoque o al conectar estos conductores se equivoque, porque, claro, uno acá lo ve fácil, pero cuando la máquina está construida, tener una bornera donde tener los conductores, si lo identificás cuál es el arrollamiento inducido, si lo identificás cuáles son los arrollamientos excitadores, pero no sabes cómo te quedó el magnetismo remanente. Puede ocurrir de que lo conectes al revés. O sea, o invierta la conexión o también puede suceder de que sin invertir nada haga girar la máquina al revés. También esto puede suceder. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Fíjense de que si yo invierto el sentido de giro, para ponerle en una explicación, eh, la pongo a girar a la máquina y tenía un magnetismo remanente. Vuelvo a repetir de que acá lo que va a hacer, esto va a cortar de línea de fuerza de ese magnetismo remanente, pero la polaridad de acá va a estar invertida, porque simplemente estoy haciendo girar la máquina al revés que lo que giraba. O me equivoqué al conectar los cables, ¿sí? Entonces, ese magnetismo remanente va a producir en principio el mismo proceso que mencionamos, que me provoca la aparición de una fuerza electromotriz acá. Pero esta corriente ahora va a circular al revés, ¿sí? No va a circular en este sentido, sino que va a tender a circular con el sentido inverso acá. Esto lo que va a hacer es, esta fuerza electromotriz engendrada me impulsa una corriente débil, pero esa corriente, aunque débil, lo que va a hacer es anular al magnetismo remanente. Se va a oponer al magnetismo remanente. Entonces me va a desexcitar a los polos, pero con el agravante de que no va a crecer no va a volver a crecer en el sentido contrario, sino que se desexcitó y me quedé sin tensión, ¿sí? O sea que lo que sucedió ahí fue que o que lo hice girar al revés, o que me equivoqué al conectar los cables, lo que estoy haciendo es desexcitar la máquina y la anulo. No vuelve a crecer. ¿Cómo salimos de esa circunstancia? Y bueno, en este caso, si es esto lo que sucedió, que se anuló el magnetismo remanente, hay que, con una fuente externa, volver a generarle ese campo magnético, entonces volver a fabricar el- el- los imanes de tipo permanente que van a ser débiles, pero esto lo hago con una fuente externa y entonces ahí sí vuelvo a tener el espacio, la forma de volver a producir estas fuerzas electromotriz y entrar nuevamente en el proceso de autoexcitación. Eh, Esto está expresado acá. La fuerza electromotriz es la corriente en derivación por la resistencia del el arrollamiento y más las dos veces la caída de tensión en las escobillas. 2 es la caída de tensión en las escobillas. R es la resistencia total del circuito por el cual circula la corriente de derivación. Esta R es la resistencia del arrollamiento en derivación. Suponemos, por ejemplo, que se trata de un generador con excitación en derivación. Entonces, si no tengo ninguna carga conectada, la única corriente que va a circular es la corriente que necesita para excitarse. ¿Eh?
Bien, ahora vamos sí a hacer los esquemas, vamos a ver los esquemas con la excitación, autoexcitación en serie, en paralelo y compuesta. Estas son las tres formas que vamos a tener para hacer la autoexcitación. Eh, el paralelo o la autoexcitación en derivación que hemos estado comentando recién. Pero vamos a empezar por la serie. En la conexión en serie, fíjense que tengo la parte del generador y esto, que es el devanado excitador, lo estoy representando acá en cuadraturas con esto. Este que es el devanado excitador, lo voy a considerar como una resistencia y esta resistencia la voy a llamar resistencia serie. ¿Sí? Entonces, pero toda la corriente que circule por el inducido también va a circular por el arrollamiento de excitación. Acá está el esquema para el generador y en este caso a la derecha en el dibujo está para un motor donde estoy aplicándole una tensión externa y lo único que sucede, el único cambio que tengo es la inversión del sentido de la corriente a través del inducido. Es todo lo que suceda, todo lo que sucede. Ahora bien, veamos un poquito en esta conexión en serie qué es lo que está pasando. Si esto es el caso de un generador y este generador está en vacío, o sea, no tengo circulación de corriente, por acá está I no circula, ¿eh? Tampoco tengo excitación. Se voy a tener presente una pequeña tensión que me va a dar el magnetismo remanente, pero nada, no tengo ninguna posibilidad de regularlo esto ni de variarlo. O sea que la tensión, yendo un poquito más allá, la tensión de salida en bornes de la máquina, el A y el B, van a ser función de la carga, de la corriente de carga. Mientras más importante sea la carga, más va a ser la excitación y por lo tanto más alta va a ser la tensión. Pero si la carga es débil, la tensión también va a ser débil. ¿Sí? No voy a tener no es lo clásico de un generador. El generador se supone que tengo la tensión disponible y de ahí le voy a sacar la corriente que quiero que pueda. En este caso no. O sea, voy a tener un generador que va a tener la tensión variable. En los otros casos va a ser constante o casi constante. Pero en este caso no, va a ser un generador de tensión variable. ¿Eh? En el caso del motor, la tensión es fija, ¿sí? Pero la corriente que vaya a circular a través del arrollamiento excitador va a depender de la carga mecánica me refiero. O sea que más carga mecánica, más corriente, menos carga mecánica, menos corriente. Tan es así, y ya lo vamos a analizar o vamos a volver sobre el análisis de acá en el número de revoluciones. Si yo no tengo carga, prácticamente no voy a tener excitación. O sea, no voy a tener nada de excitación. Y es uno de los problemas que tiene el motor con conexión en serie, ya que si el flujo tiende a cero, recuerden que en la clase anterior vimos que cómo se podía determinar el número de revoluciones, o puedo despejar cómo se puede determinar el número de revoluciones. Recuerden que habíamos dicho que la fuerza electromotriz era E igual, perdón, la tensión en Born sub B es E por Phi por N' por N por P sobre 60 por A por 10 a la octava. De ahí yo puedo despejar el número de revoluciones y si en este caso el flujo me va a quedar en el denominador. Y si el flujo tiende a cero, N tiende a infinito.
Eh, entonces, lo que está sucediendo, el problema que puede llegar a tener el motor con excitación en serie, sin carga, es que se embale, o sea, tenga el único límite que va a tener para el crecimiento, al tener una excitación muy débil o casi nula o nula, lo que voy a tener es que el número de revoluciones va a crecer indefinidamente. El único límite que va a tener ese crecimiento es las pérdidas mecánicas, digamos, el roce, es el frotamiento que voy a tener pero eso nosotros por construcción lo hacemos lo más débil posible, con lo cual la posibilidad de que la máquina con excitación en serie, el motor con excitación en serie se embale es una realidad. Por ese motivo, el motor con excitación en serie siempre debe tener carga, ¿sí? Ya vamos a después analizarlo, volver sobre esto y analizarlo un poquito más, porque acá lo dejo planteado como que es bastante eh, inútil, digamos, la conexión en serie, porque tengo un generador que no va a tener, si lo uso como un generador, la tensión en bornes no va a ser constante, va a depender de la carga, o sea que la tensión de salida va a ser variable. Si lo estoy usando como motor, tengo una tensión constante aplicada, pero ¿qué es lo que va a suceder? Que si no está con carga, se me puede embalar, pero si le pongo carga, mientras más corriente haya, menos velocidad va a tener. O sea que la velocidad del motor tampoco es constante. O sea que hasta el momento le vamos a hacer mala fama a este tipo de conexión. Ya vamos a ver después de que no es tan así, pero le vamos a hacer mala fama a este tipo de conexión diciendo que como generador es problemático y como motor también lo es. Bien, dejo de compartir. Anótense y mientras se anotan, respondo alguna pregunta y si no, nos volvemos a conectar de inmediato. Le hago una pregunta, profe. Sí, Cuando usted habló ahí al principio del magnetismo remanente, ¿ese caso es solamente para los generadores? Cuando se pierde el magnetismo remanente, diríamos, en los motores no sucede eso. y no porque en el motor le estoy aplicando una tensión externa, o sea que la polaridad ya la tengo determinada. O sea, es lo que sucede que en el